1 de la tarde con 17 minutos, estamos de regreso aquí en ¿Qué hay de nuevo? Vamos a hablar de un tema que habíamos anticipado al comienzo del programa. Hoy día hubo una comisión al respecto, no quedaron contentos los parlamentarios de la oposición, pero hablemos del fenómeno en general, ¿no? Durante este año se han registrado 11 vuelos charters con migrantes haitianos que han llegado al país. El gobierno ha dicho que este es un proceso normal, que estas son personas que obtuvieron en su país de origen visa de reunificación familiar. Es decir, que se autorizó que pudieran encontrarse con familiares que ya estaban viviendo dentro de nuestro país y de hecho apuntan que el proceso era necesario desde un punto de vista humanitario porque una cantidad importante de estos vuelos venían con menores de edad. 2.350 es por lo menos el balance que hacen las autoridades de lo que ha pasado este año 2025, que es lo que dicen de la oposición, que es extraño que en medio de una crisis migratoria que tenemos, que el mensaje es de endurecimiento de medidas, haya llegado esta cantidad de vuelos en tan poco tiempo, sobre todo cuando en los últimos 2 años no se habían registrado vuelos de este tipo. ¿Qué está pasando? Pongamos la pelota al piso, lo hacemos con Rodrigo Sandoval, exdirector del Departamento de Extranjería y Migración y académico además de la Universidad Central. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, Rodrigo. Hola, Cata. ¿Qué tal? Rodrigo, la primera pregunta de cajón. ¿Te sorprende estas cifras o no? Me sorprende la sorpresa. Ya, eso es una buena frase. A ver, cuando nosotros tenemos flujos migratorios tan intensos como lo fue el flujo de Haití hasta el año 2018, por lo menos en forma regular, llega gente. Y esa gente tiene vínculos familiares. Y lo que sabe cualquier persona que se dedica un poco a este tema es que cuando viene la migración corriente, tarde o temprano viene la migración por reunificación familiar. Es una cuestión de toda lógica que una persona que viene a trabajar se instala, se consolida, ya tiene una vida acá, trata de buscar a sus familiares más cercanos. Aquí estamos hablando de hijos, de padres, de cónyuges, hasta ahí nomás, es un vínculo bastante estrecho. Y esas personas tarde o temprano iban a venir. Ahora, esto se mezcla con una circunstancia que no tiene que ver con el permiso migratorio como tal, y es que no existen vuelos directos desde Puerto Príncipe a Chile. Entonces, esa cantidad de personas que había tramitado permisos de residencia de este tipo por reunificación familiar durante todo este tiempo, evidentemente no tenía cómo venir. Y por lo tanto, la alternativa a la cual se recurrió es a estos vuelos charter. Ahora, esto no significa que esta sea una situación que no tenga ninguna complejidad. Aquí hay un comportamiento que yo he calificado de anómalo, y es que, ¿por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Y por qué con ese tipo de vuelos? Galistair es una aerolínea que se dedicaba precisamente a los vuelos charter. No es una aerolínea que tenga vuelos corrientes. Creo que si no me equivoco es del 2016, partió teniendo capitales españoles y ya el 2022 con el tema del COVID se vino abajo. Y ahí entraron capitales, si no me equivoco, mexicanos y ahí mantuvieron su tema, pero con flotas bien modestas, si no me equivoco, de tener unos 12, Pero que no operan con vuelos comerciales, por ejemplo. No, vuelas solamente con charter. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, esto verlo desde un punto de vista micro y un punto de vista macro. Desde el punto de vista micro yo no veo la complejidad. Se trata de personas que al parecer, por lo que ha visto el Servicio de Migraciones, cada una de ellas cumple por sí misma el requisito de ser padre, hijo o cónyuge de alguna persona que tiene residencia en Chile. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿de verdad esas personas se coordinaron y contrataron a esta aerolínea por su cuenta? Cuesta creerlo. Cuando uno ve el capital social que existe en Haití, cuesta creer que haya esa clase de coordinación. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse, no porque sea un problema en sí mismo, sino porque son de las cosas que uno tiene que atender para evitar problemas, es quién coordinó, quién gestionó y quién financió. Y a partir de eso, que es lo que yo llamo inteligencia migratoria, uno puede concluir si existe o no un problema. Ahora, evidentemente, en el último tiempo ha habido un aumento importante de permisos de reunificación familiar y la pregunta que uno podría hacerse, me la estoy diciendo para encontrar la complejidad, es quizás esta misma empresa que está gestionando, operativizando este vuelo charter y que incluso puede ser la misma que lo contrató, es posible que esté también dando asesorías en términos de cómo gestionar estos permisos migratorios. Y eso es lo que hay que revisar. Quería preguntar justo eso, Rodrigo. ¿Qué crees tú? O sea, efectivamente, para poder juntar la plata para hacer estos vuelos, se requiere de alguien que gestione por el otro lado, ¿no es cierto? Acá hay un interés comercial. En el mejor de los casos hay un interés comercial legítimo, debo decir.
¿Y en el peor de los casos? Podría haber un interés comercial ilegítimo, es decir, tráfico de migrantes, incluso en algún caso trata de personas. Esto lo hemos visto, hay una agencia dominicana que, si no me equivoco, en el 2016, sus dueños fueron condenados por este tipo de temas. Efectivamente, ellos lo que hacían era, ofrecían llegar a Chile. Es una obligación de resultado, no de medio, como decimos los abogados. Es decir, yo me encargo, usted me pasa una cantidad de dinero y yo lo hago. Y ellos ocupaban documentos falsos y también te metían arriba del avión, solucionaban el problema completo, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer para evitar ese tipo de situaciones es ponerle ojo a este tipo de comportamientos que saltan de la realidad. Evidentemente, si no había ningún vuelo charter desde Puerto Príncipe hasta acá en los años anteriores, y justo el año pasado aparecen 9 y ahora aparecen 2 este año, obviamente es una cosa que hay que mirar. Sospechoso, como diría un humorista. Pero lo que diría es que es importante precisar entre el permiso de las personas que están viniendo, que parece que no tiene un problema, y aquellos que se están aprovechando y están viendo una oportunidad con esa necesidad, que es donde yo sí pondría el ojo. Rodrigo, lo que hemos visto también en años anteriores, y te lo pregunto con tu experiencia, es que a la comunidad haitiana le ha costado mucho acostumbrarse a Chile, ¿no es cierto?, a nuestra cultura, y muchos de ellos vuelven, regresan. ¿Qué podría pasar en esta oportunidad, en este caso también, con esta oleada de haitianos que está llegando a nuestro país? Bueno, es una oleada que seguramente está dando cuenta de algunas restricciones que están sintiendo las comunidades de este tipo que se están dando en Estados Unidos, en el norte, no solamente Estados Unidos, México, o sea, también se está volviendo bastante hostil y bastante restrictivo, precisamente por este rol de colchón que le atribuye Estados Unidos a México. Y por lo tanto, claro, sienten esta necesidad. Respecto al tema de la integración, ahí eso da para 67 programas por lo menos, pero el gran problema de fondo que yo creo que hay en la gestión migratoria en Chile es que nosotros el debate lo estamos situando en donde no está el verdadero problema. Si ustedes se fijan, en los últimos meses, en los últimos años, la agenda de todos los actores que opinan sobre esto está situada en 2 aspectos: control de frontera y expulsiones. Control de frontera, tenemos 600 y tantos kilómetros de frontera absolutamente impugnable, en que uno puede controlar pero no puede contener. Eso es una realidad. Y la capacidad de expulsiones, yo ya he dicho muchas veces en entrevistas que necesitamos 253 años para expulsar a todas aquellas personas que no cumplen con los requisitos para estar en Chile en vuelos de una vez por mes. Claro. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse a propósito de la pregunta de lo que plantea Cata es: ¿estamos haciendo el trabajo respecto de dónde de verdad está el problema hoy día, que es el territorio? ¿Qué está pasando en las calles? ¿Qué está pasando con el acceso a servicios? ¿Estamos teniendo, por ejemplo, esfuerzos suficientes en la integración de los colegios? Aquí estamos viendo que en los colegios no existe ninguna competencia institucional, por ejemplo, para gestionar aulas multiculturales. Piensen ustedes lo que pasa con un profesor que tiene competencias genéricas sobre cómo articular una sala de clase. El desafío que significa para ese profesor enseñarle historia a un alumno que viene llegando en 7º básico a un aula. ¿Cómo significa administrar los eventuales conflictos que pueda haber con otros estudiantes? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en muchos colegios? Que estamos generando grupos de haitianos, venezolanos, claro, que terminan relacionándose entre ellos. Y no nos quejemos entonces después, cuando haya bandas haitianas, dominicanas y venezolanas. Rodrigo, ¿qué te pasa a ti cuando, a propósito, y volviendo a lo que mencionabas tú respecto de la frontera, ¿qué te pasa cuando en un año como este, que además es un año bien particular porque tenemos elecciones, entonces hay harta oferta, cuando escuchas a los políticos o a candidatos presidenciales anunciar que se va a cerrar la frontera? Por ejemplo, entre otras de las medidas bien rimbombantes que anuncian. Pero tú me preguntabas antes de entrar al aire, porque nos hablábamos hace rato sobre qué estaba haciendo, y efectivamente yo estoy alejado de estos temas por eso, porque tengo la más profunda desesperanza respecto de cómo la clase política, y también debo decir algunos medios, han abordado este tema. Mira, a nadie le importa, en mi conclusión, estoy un poco desesperanzado, pero a nadie le importa analizar bien este tema. La migración aparece cuando hay un episodio, cuando hay una anécdota, cuando hay un incidente. La migración se aborda
sin exigirle a los actores políticos ninguna cuenta sobre lo que han hecho o lo que han dicho en el corto plazo. Sí. Todos los parlamentarios que hoy día se están quejando de la ley de migraciones son los parlamentarios que aprobaron la ley de migraciones hace unos 3-4 años. Entonces, cuando no existe esa necesidad social de exigir respuestas, de exigir responsabilidades a los que han estado, finalmente estamos condenados a que esto vaya mal. Nosotros en 10 años hemos hecho en materia de descomposición y de falta de cohesión social lo que a Francia le tomó 50 años. Es decir, los problemas que estamos teniendo hoy día son similares a los de allá. Entonces, el nivel de marginalidad que le estamos dando a la población migrante, el compromiso que eso significa en términos de cohesión social, de verdad es una cosa grave, y creo que una gran responsabilidad en eso lo tiene la clase política, y en que nosotros hemos permitido que los políticos que están llamados a regular la realidad también la definan. Lo que quiero decir es, el político no te puede decir lo que es posible y lo que no es posible hacer, como por ejemplo cerrar la frontera. Cerrar la frontera, claro. Pero nosotros permitimos que lo digan y no los confrontamos. Entonces, el debate se sitúa en cuánto vamos a poner en la frontera cuando eso no resuelve ningún problema. Nunca ha habido más inversión, más recursos, más inteligencia entregada a la frontera que en los últimos 3 años de este gobierno. Y sin embargo, no han podido disminuir ni a la mitad la cantidad de ingresos clandestinos. Por lo tanto, existe un carácter de estructuralidad que hay que asumir y del cual hay que hacerse cargo. Entonces, es un debate que yo considero bastante artificioso. Entonces, volviendo a la pregunta, no tengo muchas esperanzas en que esto vaya a cambiar. Yo creo que nos va la realidad, sobre todo la de falta de cohesión social, la falta de instrumentos de gestión de la migración en el territorio, nos van a pasar una cuenta muy grande y nos vamos a estar arrepintiendo, y después vamos a decir, como alguna vez lo hemos dicho acá, que no la vimos venir, digo. Sí, eso te quería preguntar, Rodrigo. O sea, acá hay segundas, terceras, de repente cuartas generaciones que, claro, en Europa han generado tremendos problemas, porque desde el punto de vista de la cohesión social finalmente no se integran. O sea, pasan y pasan los años y siguen viviendo en las mismas comunidades, aisladas, y no se sienten parte ni de acá, ni de su país del cual vienen o del cual heredan gran parte de su cultura. Y eso es un tremendo problema. O sea, desde el punto de vista social y de seguridad, ¿qué es lo que tú ves en ese germen hacia adelante? Un germen de marginalidad y un germen de muchos problemas sociales en las áreas que tú estás diciendo de seguridad, que se van a dar en el mediano y largo plazo. Ya lo estamos viendo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, a ver, aquí hay una cosa que va un poco más atrás. Aquí hay un match que no se hace en nuestra realidad chilena. Y es decir, ¿cuánta migración necesitamos? Porque nosotros tenemos un debate que es bastante esquizofrénico. Porque por un lado estamos diciendo que tenemos bajas tasas de natalidad, que faltan trabajadores para una gran cantidad de ocupaciones que tienen demanda intensiva de mano de obra. Y por el otro lado, generamos una hostilidad para aquellas personas que quieren venir. No tenemos canales fluidos para una migración regular. Y lo que ha pasado, vuelvo a lo mismo, es que nunca como en los últimos 7, 8 años ha habido más restricciones para el ingreso regular, y nunca como en los 7, 8 años ha habido más ingreso clandestino. Es decir, esto es como en seguridad, que en seguridad desde los años 90, todo lo estamos haciendo con más recursos, más facultades, menos control para las policías, y nunca funciona. Pero cuando hay una crisis volvemos a hacer lo mismo. Entonces aquí pasa exactamente el tema. Cada vez que hay un tema migratorio, más controles, más expulsiones. Yo no digo que no se hagan, lo que quiero decir es que ahí no está el centro. Esa no es la solución. El tema es entender de una vez por todas que hay que hacer un match entre la necesidad que tiene Chile de personas. Segundo, la disponibilidad que tiene. Tercero, las competencias de las personas que están llegando. Estamos farreándonos, por ejemplo, pensemos en el tema educacional. Otros 60 programas para eso, pero piensen ustedes lo que significaría todos los profesores que están llegando de nacionalidades de ese tipo con una, de verdad, excelsa calificación, y los tenemos aquí vendiendo papas fritas, entonces, o manejando Uber. Entonces, lo que quiero decir es que hay una racionalidad que hacer, pero esa racionalidad no se puede hacer con un horizonte de 4 años, que es el de la siguiente elección. Ese es el problema de fondo. Yo vengo diciendo no hay una visión de Estado respecto de esto. Ese es el punto. Es que ocupamos tantas veces esa mirada, ese argumento de la mirada de Estado, pero en la práctica ¿eso en qué se traduce? Piensen ustedes en lo que fue la reforma procesal penal. ¿Por qué funcionó esa reforma? Porque en algún momento a alguien se le ocurrió hacer una comisión transversal
donde estuvieran todos los centros de estudio de todos los sectores, con actores de distintas tendencias políticas que hayan estado, y que con una lógica de largo plazo analicen la temática y planteen cuestiones que hay que hacer en el largo plazo y sacar el tema migratorio, como en ese caso fue la justicia procesal penal, sacarlo de la coyuntura y llevarlo a una lógica, como tú bien dices, de Estado. Pero eso no existe porque eso no conversa con los incentivos que hay hoy día en la siguiente elección. Entonces, claro, tú me hablabas de la sesión de hoy día, pero si todos nos damos cuenta que esa sesión fue más espectáculo que auténtico interés por llegar a un resultado, claro, por llegar a una información, a una Se trata conclusión. de buscar culpables, finalmente. Y hacer el show, y que voy, me enojo, salgo, y todo, pero la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Yo pregunto eso, ¿qué cambió? Además que estamos generando un debate sobre una cuestión que en términos numéricos, no digo que no haya que mirarlo, pero estamos hablando de ¿cuántas personas? Estamos hablando de 9 vuelos, 200 personas por vuelo. Es decir, de verdad es preocupante que el debate se haga en esa forma. Digo que hay que ponerle atención, pero los debates migratorios son mucho más profundos, son mucho más amplios, y yo lamentablemente no tengo ninguna expectativa de que quienes hoy día están tomando las decisiones y están debatiendo sobre esto, lo hagan con seriedad. Y esto incluye no solamente a los políticos, incluye también a los cuadros, no sé si llamarle académicos, de aquellos que intervienen desde el punto de vista más técnico en esto, porque también yo veo bastante frivolidad y irresponsabilidad en todo ello. Rodrigo Sandoval es director del Departamento de Extranjería y Migración, además académico de la Universidad Central. Gracias por haber venido Muchas a conversar gracias. con nosotros. Disculpen por la desesperanza. No, por está favor. bien. Oiga, qué bueno tenerlo en Chile además ya de vuelta. Así que lo vamos a estar invitando. Eso, estemos porque conversando más seguido. nos faltaron miles de aristas. Sí. Vamos Ya, a completar pues, esos 67 programas. Lo vamos a dejar Vamos a aquí invitados. Ya, pues chao, Chao, Cata, que estés Rodrigo. bien. Chao, muchas gracias. No tenemos que ir a la pausa.